¿Cuánto decimos amén a eso? ¿Verdad? Somos personas imperfectas. Por pura gracia y misericordia de Dios, Dios nos tiene en este lugar. Amén. Hace 15 días yo inicié un estudio que se llama Fuego en el Altar, ¿verdad? Y voy a hacer un pequeño recuento para entrar en contexto de lo que veníamos desarrollando. Y esto está basado en Levíticos capítulo 9. Por favor, ves conmigo al Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 9, verso 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Yo hablaba de la importancia de reconocer que en este texto, en el libro de Levítico, aparece 38 veces la palabra Dios habló a Moisés. 38 veces Dios le habla a Moisés, pero también nos está hablando hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos habla hoy también a nosotros, ¿verdad? Y hablábamos la importancia de presentar el sacrificio, pero que en medio de ese altar había un fuego que el sacerdote debía de estar pendiente de que no se apagara. Y que el sacerdote tenía que encargarse de quitar las cenizas que estaban alrededor, para que el fuego se mantuviera prendido todo el tiempo. Es necesario que nosotros a este tiempo, de lo que dice Mateo, es que en los postreros días el amor de muchos se apagará, ¿verdad? Y eso tiene que ver con ese amor y ese fuego que tú y yo tuvimos cuando un día nos llegó Cristo a nuestra vida. Algunos se convirtieron desde muy pequeños y nacieron en las bancas de acá de la iglesia. Otros básicamente llegamos después. Pero en medio de eso nos encontramos con Cristo y comenzamos un amor extraordinario con Él. Y ese fuego que proclamamos las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, le compartíamos a todo el mundo lo que Dios estaba haciendo con nosotros o lo que Dios había hecho con nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto recordamos este tiempo? Pero la intención del texto bíblico en Levítico no es que simplemente eso quedó para un día y una fecha. Esto es que todos los días ese fuego debe estar avivado en nuestras vidas, ¿verdad? No solamente ese día, el primer amor, sino que hoy tú y yo nos debemos levantar con ese fuego de Dios, y debe haber un altar en nuestros hogares donde se manifiesta la presencia de Dios. Porque todo no comienza aquí en la iglesia el domingo, todo comienza en tu casa. Gracias, hermano Chan. Gracias. Si tu casa no está bien organizada, tú no puedes y yo no podemos venir a ordenar el templo. Si tu casa no busca la presencia de Dios, no pretendas buscarla en el templo. Porque todo comienza en tu casa. No. Yo recuerdo, y lo leí ayer, lo comentaba ayer el Consejo de Ancianos, que un pastor en los Estados Unidos se dio la tarea de buscar a Dios. Y esto fue que invitó a la iglesia. Y creo que algunos, si conocen a Jonathan Edwards, si conocen a un predicador que se llama Jonathan Edwards, él y un compañero de chicos salían del templo, ¿verdad? Y se iban a un granero a orar toda la noche. Y de ahí trajo un gran avivamiento. Y este avivamiento fue bendecido la gente en ese entonces. Y este pastor un día, su cuñado que era ateo, fue a su casa, a su estado en Estados Unidos, y cuando estaba allí le dijo, bueno, no se hablaban porque él era pastor y el otro era ateo. Y cuando venían en el carro, ¿cómo están? Bien, el tiempo bonito.
Y finalmente, dice, yo tengo que llegar a la iglesia a hacer algo. Y cuando estaba en el parqueadero de la iglesia, él dice, el ateo, que sintió algo de ir al templo. Cuando llega a la puerta del templo, el hombre se cayó porque Dios lo tocó y dijo, quiero ser salvo. Eso no es eso hace parte del proceso que tenía el pastor en la comunión con Dios, pero también era ver una comunidad consagrada en santidad, aborreciendo el mundo, amando lo que Dios ama y buscando a Dios día y noche. No solamente un ratico, no cuando de repente yo tengo algún problema, sino que la dinámica, la filosofía de vida de nosotros como creyentes, como nuevos nacidos, debe estar buscar a Dios todos los días. Y voy a hablar del pastor Juan González, del tío. Nosotros lo vimos en situaciones difíciles, horribles, en el lecho de su cama. Y ver adorar a Dios, hermanos, eso quebranta a cualquiera. No maldecir a Dios por todo el cuadro que tenía, sino adoremos al Señor. Y comenzar a cantar himnos, y nosotros que impactados y bendecidos y ministrados, lo acompañábamos. Porque hay una convicción clara de que quién era su Señor. Hay una convicción clara de que en medio del sufrimiento Dios estaba allí y había que adorarlo. ¿Verdad? A veces nos puyamos el dedo y dice, ay Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Perdóname. El fuego comienza en tu casa. Wow, Dios mío. Ahora, aquí está hablando de que los que hacían, de que llevaban los sacrificios al altar eran los sacerdotes. Y está hablando en ese momento, el capítulo 9 del Levítico nos habla que esta fue la primera vez que se presenta, o que Moisés presenta un holocausto delante del Señor. Pero también usa a Aarón, y la línea de familia de Aarón pertenecen todos los sacerdotes. Ahora, un linaje especial, y yo quiero llegar a la conclusión que llegamos ese día, a las conclusiones preliminares o parciales. Israel, como exclusivo pueblo de Dios, debía de mantenerse santo, es decir, apartado del mundo, para servir y adorar al único verdadero Dios. Eso es lo que tenía que hacer lo primero. Esa era una conclusión preliminar. Ahora, tú y yo somos un pueblo santo. ¿Y predicando en la iglesia equivocada o qué? Yo creo que ustedes son santos, ¿o no? Ok. Somos santos porque Jesús nos ha santificado a nosotros. ¿O no tienes claro eso? Si no tienes claro, más tienes que predicar sobre la santidad. Wow. Y dice allí que Israel se apartó para el Señor y para vivir para Él, ¿verdad? Apartándose del mundo para servir y adorar al único verdadero Dios. Mantener el acceso a Dios basado en la expiación sustitutiva, pues mediante el derramamiento de sangre por el sacrificio de una vida inocente, toma el lugar de la vida sentenciada de culpa. Y aquí el que tomó ese puesto fue ¿quién? Cristo. Él derramó la sangre por nosotros. Tú y yo no tenemos que ponernos en la cruz. Yo creo que hasta desafortunadamente es eso, porque a veces la gente se le olvida o pierde de vista lo que Cristo hace y vive como bien le parece. Pero cuando tú tienes claro lo que Jesús ha hecho por ti, yo también tengo claro que Jesús ha hecho por mí, yo no me voy a empuercar con el mundo. Yo comienzo a vivir para el Señor. El Espíritu Santo comienza a redarguirme del pecado que estoy haciendo día a día, tiempo a tiempo. Pero cuando yo vivo una vida religiosa, hermano, eso no pasa.
Para mí es más importante la liturgia que la comunión con el dueño de todo. Porque eso me mantiene a mí seguro en mi religión. Pero recordemos que Jesús no vino a fundar ninguna religión, vino a traer el reino de los cielos a esta tierra. ¿Verdad? Y vino a traer el reino de los cielos y vino a transformar nuestra vida, vino a transformar nuestro entorno, vino a cambiarnos a nosotros. Yendo con ese mismo orden de idea, quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran algunos, pero en el Nuevo Testamento, según Primera de Pedro y lo que hizo Jesús en la cruz, todos ahora somos sacerdotes. Amén. ¿Verdad? Somos sacerdotes, dice. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuánto decimos amén a eso? Amén. Dáselo fuerte, sí, dáselo fuerte al Señor. Somos escogidos para ser pueblo de Dios. Pedro utiliza un sinnúmero de frases en lo que concierne a las funciones de la iglesia. Frases en lo que concierne a la función de la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? Ok, amén. Entonces mire, dice, primero comienza y dice, linaje escogido, mas vosotros sois linaje escogido. Wow. Tú y yo somos linaje escogido. Aleluya. Gloria a Dios. Hay veces dice, sí, yo soy hijo del Rey de Reyes, sí. Soy escogido, apartado para algo. Y lo hizo el Señor, no lo hizo más nadie. Y por eso debemos de vivir para Él. No para nosotros. El religioso vive para Él. Y tiene a Cristo como el Cristo que aparece en la iglesia católica. Así. Eso lo tiene el religioso. Pero cuando tú eres una vida de relación fresca con el Señor, tú vas a vivir y vas a moverte conforme al Espíritu Santo te esté guiando. Y tu vida va a ser una vida fresca. Donde uno va a entender que hay agendas que tiene Dios y son prioritarias las agendas de Dios que tu agenda. ¿Verdad? Vamos a leer un momento ahí, dice, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Linaje escogido, primer punto. Pedro identifica a los cristianos con Israel y por lo tanto les declara herederos de todos los títulos dados a esa nación. ¡Wow! Todos los títulos que eran para Israel ahora son para los que somos nación santa. Para aquellos que somos sacerdotes de Cristo. ¿Ah? No es para otra cosa. Dice allí, mira lo que dice ahí, sigue diciendo ahí. Ahora, habla de que somos linaje escogido. Todo lo que era para ellos ahora nos corresponde a nosotros. Para Él hay un solo pueblo de Dios, y es el Dios, y es que Dios ha escogido como comunidad del Éxodo. ¡Ay, qué hermoso! Dios nos ha escogido como comunidad del Éxodo. ¿Sabe por qué del Éxodo? Porque nosotros estábamos en el mundo. Y el Éxodo representa una tipología de mundo en el texto bíblico. ¿A cuántos Dios nos sacó del mundo? A ver. Aunque estamos en este mundo, militamos conforme a este mundo, hermano. Militamos conforme al reino de los cielos. No conforme a este mundo. ¿Verdad? Y sigue diciendo ahí claramente, dice que somos linaje escogido. El segundo punto dice real sacerdocio. Me estoy apurando porque quiero llegar al punto, un punto especial que yo sé que vamos a ser aún más bendecidos. Real sacerdocio. Ahora miremos Éxodo capítulo 19, verso 6. ¿Lo tenemos? ¿No tiene un amén? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes
y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Wow, en medio del Éxodo dice, ¿somos qué? Dice Éxodo, dice, vosotros me seréis un reino, me seréis. No, que no leí el pasado. Hoy también lo somos. Me seréis un reino de sacerdotes y gente ¿qué? Santa. Hermano, tú y yo debemos de vivir en santidad. Ese tema de ensuciarnos con las cosas del mundo, cada vez tenemos que quitárnoslas de encima. Si tú tienes problemas con las cosas del mundo, yo quiero que busques una persona madura en la comunidad, a nosotros como pastores, y di, yo estoy luchando con esta situación en mi vida y quiero que Dios me haga libre, y Dios te hace libre. Él vino a libertar a los cautivos, ¿verdad? Y si tú estás cautivo en algo, Jesús es la solución. ¿O le quedó grande a Jesús? ¿Ah? ¿O tú crees que Jesús que hace todo esto les queda grande lo que tú y yo podamos tener? No estoy convencidos a ustedes de tanto de la teología de salvación, hermano. Gracias, Señor. Hermanos, nada le queda grande a nuestro Señor. Por lo que tú estés pasando, sea lo que sea, dame un nombre. Yo te digo que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Cualquier nombre. Muchos de nosotros, o muchos se preguntaban en el medio del hecho de la muerte o en medio del sufrimiento del pastor Juan González, el tío Juan, ¿por qué Dios lo había llevado hasta ese punto? Pero ver la manera como el pastor Miguel Bedoya usó un texto que para mí es hermoso, Hechos capítulo 20, donde habla de los sufrimientos y los padecimientos del siervo de Cristo. Entonces mucha gente entendió que en medio de ese sufrimiento y del padecimiento del siervo de Cristo, Jesús estaba con él. Y no lo había dejado tirado, porque recuerde lo que dice el Salmo: Dios no abandona la obra de sus manos. Y Dios no te abandona, a mí tampoco. Antes, por el contrario, cada vez nos está impulsando a que seamos mejor para con sus hijos, como su Hijo Jesús. ¿Cuánto de Jesús tenemos tú y yo, hermano? No de religión, no de tradición, que es bueno, pero cuánto la frescura del Espíritu Santo día a día de Cristo. Sigo leyendo acá. Real sacerdocio, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Wow, si tú no eres santo, tienes que ver lo que vas a hacer con el Señor, ¿verdad? Vayamos a otro texto más que aparece en Apocalipsis 1:6. El Apocalipsis 1:6 es un texto que hace eco a lo que está diciendo Éxodo 19:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién, hermano? Para Dios, no para ti ni para mí. ¿Qué tontería es esa? Debemos de vivir para el Señor. Si vivimos, que vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él, dijo Pablo. Entonces, ¿cuál es el problema? Vivamos para el Señor. Con amor, con alegría, con dificultades, sí. Gloria a Dios, Señor, porque en medio de dificultades tú estás con nosotros, porque nuevas mañanas son tus misericordias. Entonces tenemos que echar para adelante, no quedarnos allí con el problema. A veces contentamos tanto el problema que se nos olvida al Dios que adoramos. Tenemos que adorar al Señor en medio de lo que estemos viviendo. Y eso realmente demuestra nuestra comunión con Cristo y por su palabra, ¿verdad? Ahora mire lo que dice en el Apocalipsis: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén. Entonces somos ahora linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio. Ahora viene nación santa. Nación santa. Es que Pedro transfiere este nombre a la comunidad cristiana que es como Israel, una nación santa,
Hoy, y vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice: sino que como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? ¿En qué, hermanos? ¿En qué, hermanos? ¿En algunas maneras o en todas? Todo es. Cuando veo televisión, cuando voy por la calle con el perro, los que tienen perro, ya no tengo perro, si quieres regalarme un perro yo lo acepto, que sea pequeñito, ¿verdad? Cuando estoy en mi computadora, cuando estoy hablando con alguien, wow, una frescura del Espíritu Santo. Tú dices una mentira a alguien y tú percibes que el Espíritu Santo dice: eso es mentira, eso que está diciendo es mentira. Y tú sigues hablando, y cuando llegas a tu casa dices: Señor, me arrodillo y digo: Señor, ¿sabes qué? Yo te pido perdón porque le dije mentira a esta persona. ¿Cuánto le ha pasado esto alguna vez? A ver. Yo soy el único mentiroso en la iglesia. Gloria a Dios, Señor. Señor, gracias. Gracias. ¿Verdad? ¿Es así? ¿Esa es la realidad de la vida o no? Lo demás es religión. Lo demás es religión. Oh, somos los santos de Israel y hacemos las cosas como no son. Perdóname. No. Aquí dice claramente, dice: sino como aquel que los llamó es santo. ¿Cuántos hemos sido llamados por Cristo? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y es la razón de ser, porque Él, aquel que nos ha llamado a nosotros, es santo y debemos vivir en santidad para Él. Oh, hermano, esa es la vida cristiana. La gente toma este texto bíblico y dice: somos real sacerdocio, entonces quiere que la gente ahora le brinde pleitesía. No, esa no es la actitud del texto. Esa no es la actitud del texto. Ese no es el mensaje del texto. Ese no es lo que quería comunicar a Pedro. Pedro quería comunicar otras cosas. Wow, no voy a alcanzar, ¿verdad? Vayamos al siguiente punto: pueblo escogido por Dios. Wow, Pedro nos refiere dos textos espectaculares. El primero está en Éxodo 19:5. Ya creo que lo leímos, ¿cierto? 19:5. ¿Quién lo puede leer? Vamos a leerlo, por favor. Dice, y voy a poner un poquito de contexto antes de este texto. Génesis capítulo 17. En Génesis capítulo 17 usted va a encontrar que Dios hace un pacto con su pueblo, ¿verdad? Y cuando hace un pacto con su pueblo sale el tema de la circuncisión. Deben circuncidar a los niños y todos los demás, con Abraham. Cuando Dios hace un pacto con su pueblo, es un pacto perpetuo. Esto quiere decir que Dios no invalida el pacto. Los que invalidamos el pacto somos nosotros. Y aprovecho para decir que en la Biblia aparecen solamente 9 pactos. Y otro día lo predicaré. 9 pactos aparecen en la Biblia. No aparecen más. ¿Ok? Y se lo dejo ahí para que un día hablemos sobre el tema. Pero logro ver en este proceso del texto que estamos leyendo, que vamos a leer, Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Está refiriéndose al pacto de Génesis capítulo 17, ¿verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si ustedes guardan el pacto, si tú y yo no guardamos el pacto, o Israel no guarda el pacto, no era ningún especial tesoro, hermano. ¿Está claro? O sea, cuando tú y yo no vivimos la palabra de Dios, entonces no somos nada de Dios, hermano. No vengas con ese cuento, ¿verdad? Mi papá dice que él es católico y yo comencé a evangelizarlo.
Y en medio de la evangelización, yo estaba ya pastoreando los corales, era pastor aquí de jóvenes antes. Entonces yo me dijo, este domingo vamos a la iglesia católica. ¿A qué hora? A las 9, listo. Yo pedía permiso, pastor, yo no voy a estar domingo en la iglesia, voy a estar en la iglesia católica del Bosque. Yo fui monaguillo en esa iglesia, recuerden. Yo les dije una vez, yo fui monaguillo en la iglesia del Bosque. Ahí con el padre Aristóbulo, nos tomamos el vino. Bueno, sigamos para adelante. Y en medio de eso, mi papá me dijo, vamos. Nunca ha querido ir conmigo a la iglesia católica. Entonces le dije, tú no eres católico, papi. Tú eres un religioso que dice que tiene una religión, pero nunca tiene una comunión con la comunidad ni con el Dios en el templo. Tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que congregarnos. Si Dios te puso en este lugar, quédate aquí, junto a aguas de reposo, ¿verdad? Aquí estás. Este es el lugar que Dios te ha puesto, quédate aquí, ¿verdad? Y él nunca ha podido. Y yo le digo, bueno, vamos ahora a la iglesia. Ha venido aquí como 2 veces, a regañadientes, ¿verdad? Pero logro ver en medio de esto, que tiene que ver esto con el texto, porque yo estoy cumpliendo mi parte como hijo de Dios, de compartir la palabra a Él y de tratarlo, llevarlo a mi fe, que Él vea. Cuando a nosotros nos regalaron el primer carro, Él me dijo, ¿quién te regaló ese carro? Alguien de la iglesia me lo regaló. ¿Quién te dijo? Sí, Señor. Ahora que el hermano en Medellín sacó el carro, el cual estamos cancelando, pero que Dios le puso en el corazón eso, cuando yo llegué con el carro nuevo me dijo, ¿y ese carro nuevo dónde salió? Yo le dije, un hermano de la iglesia me lo dio. Lo compró y me dijo que se lo pagara después de tal fecha, porque le iba a pagar unas cuotas a él, ¿verdad? Él está viendo que este hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, ha sido transformado y Dios lo ha estado bendiciendo. Y no estaba dependiendo del dinero que tiene él, ni de las fuerzas que tiene él, sino dependiendo del Dios que tengo. Cuando tú y yo vivimos conforme al pacto que Dios nos ha dado, Dios nos bendice, hermano. Dios nos bendice. Eso. Gloria a Dios, hermana, así es. Mire lo que dice aquí, vamos a Isaías 43, 21. Isaías 43, 21. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Yo estoy súper emocionado con este estudio. No saben cuánto me gocé yo de destrozarlo ayer y volverlo a armar. 43, 21. Dice, este pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué debemos de hacer nosotros? Dice, mi alabanza, ¿qué? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Publicar las alabanzas al Señor. La vida de oración no son 40 o 30 minutos aquí. La vida de oración es todos los días en mi vida. Es un estilo de vida, es una filosofía de vida. No solamente levanto las manos, y dice Timoteo, que hay que levantar manos, ¿qué? Santas. Ay, Señor Jesús. Porque la santidad es necesaria para conocer más a Dios. Cuando tú y yo no vivimos una vida con el fuego de Dios, es porque hay mucho pecado, cosas minucias allí, muchas zorras en nuestras vidas que no dejan que el fuego esté allí en nuestra vida. Simplemente nos hemos llenado de pecado, nos hemos llenado de una religión, pero no esa comunión profunda con el Espíritu Santo que Él está aquí. Lo que pasó en la vigilia, lo que pasó en el ayuno, lo que está pasando en la iglesia, lo que está pasando en algunos hogares de aquí de la iglesia, hermano. Es algo extraordinario, ¿verdad? ¿Y quién lo está haciendo? Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí podemos tocar la gloria de Él. No es por mí, no se trata de mi esposa y de mí, no se trata de los líderes, se trata de lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Y te quiero decir una cosa, tienes que ser como aquel que surfea. Tienes que subirte en la ola que Dios está haciendo, porque si no te vas a quedar. ¿Ya? Te vas a quedar. Hay gente que dice, no, voy a ver qué pasa.
quédate esperando, mi hermano. Quédate esperando. Más bien con una silla y siéntate para que no te canses. Y espero que sean las nuevas para que estés más cómodo. Pero cuando tú te metes con Dios, tú sabes dónde está haciendo Dios. Henry Blackaby, un libro que ustedes y yo estudiamos, mi experiencia con Dios, dice, uno debe estar trabajando donde Dios está trabajando. Uno se añade lo que está haciendo Dios. Uno no maneja lo que uno quiere. Por eso tenemos que añadiendo lo que Dios quiere hacer para con esta iglesia, para con tu familia, para con tu casa. ¿Verdad? Yo luego percibir que en mi casa ahí está Dios y la gente lo dice. Y no es religiosidad, es la verdad. Porque yo me gusta buscar a Dios. Una de las cosas que más me gusta hacer como evangélico es orar, meterme con Dios. ¿Por qué? Porque he notado que Él es el único que merece todo lo que yo tengo y que Él me lo ha dado a mí. Quiero terminar aquí. Wow, las 9 de la mañana, hermano. ¿Me pueden dar un ratico más? Sí. Para dejarlos aquí. Miren que... bueno, vayamos al texto bíblico en Primera de Pedro, por favor, de nuevo. Primera de Pedro, estamos estudiando. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, ¿para qué? Es la razón, el motivo o propósito. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para anunciar, para proclamar, ¿verdad? Las virtudes de aquel que la llamó de las tinieblas a su luz ahora. Tú y yo estamos hoy en el reino de los cielos. Pero tú y yo no estábamos antes en el reino de los cielos, estábamos en el mundo de las tinieblas. Y de allí nos ha rescatado Dios. Nos rescató del mundo de las tinieblas a su reino. Con el propósito de que nosotros, los que estamos en su reino, proclamemos las buenas nuevas de salvación. Ningún corazón agradecido y lleno del fuego de Dios se va a callar, hermano. Antes, por el contrario, donde esté, en la manera que esté, va a buscar cómo es que se dice la comba, cómo le entra la comba al palo para predicarle a la persona, para decirle Cristo te ama, para mostrar el evangelio con ellos. Esa es la esencia de nosotros aquí. No estamos para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios, para que nos vengan a rendir pleitesía. No. Venimos aquí para ser unos servidores de Cristo. Venimos aquí para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. A la hora que sea, en la situación en la que estemos, no importando, debemos de ir. Y una persona que me dice, pastor, yo siempre voy por una persona nada más. Y hasta cuando no la dejo firme en el Señor y establecí una iglesia, no la suelto. ¿Verdad? Amén. Y algunas personas saben de quién estoy hablando. ¿Verdad? Y esa persona es la disciplina que tiene. Se gana a alguien, le comparte a esa persona y hasta que la persona no está establecida en una iglesia, no la suelta. Y ya se encarga la iglesia de poder acoger a esta persona. Yo a veces, mi esposa y yo bromeando, antes que cuando no éramos pastores de acá, si estábamos en los corales, si esta persona simplemente, o si todos los que estamos en la iglesia hiciéramos esto, la iglesia creciera. Pero es bueno decir, no, yo no vengo aquí. Ahora, yo no estoy diciendo que todos estemos en pecado, pero sí revisar cómo estamos, hermano. Si no hay fuego en tu altar, tienes que revisar qué hay con tu altar. Estos días un pastor que hemos estado conversando en Urabá, quiere que vaya por allá, muy lindo Urabá, dice, es tiempo de traer la presencia de Dios a nuestros hogares. Es tiempo de sacar el tiempo para orar, hermanos, como familia. De que sacar lo que esté allí que no agrada a Dios y que realmente la gente pueda ver la presencia de Dios en nuestros hogares, hermano. Y me puedo adelantar, hay otras cosas que voy a compartir el próximo domingo.
la siguiente parte del Nuevo Testamento. Pero quiero comentarle algo que a mí me ha tenido inquieto estos días. Y es la vida de Obed-Edom. El arca del pacto fue llevada a la casa de Obed-Edom, y la vida de Obed-Edom y la familia de Obed-Edom fue bendecida. Gracias, señor Mayo. Ella cómo está haciendo, porque es así. Cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios, y hay fuego en el altar, uno nota la presencia de Dios en la casa y se nota la dinámica distinta dentro de los hogares. Yo no sé lo que estés viviendo tú, pero yo sé que Dios es un Dios de poder y puede actuar sobre todas esas circunstancias. Amén. Yo te invito, te animo, hermano en la fe, que busquemos a Dios. Y como dijo alguien, lo voy a buscar, y si me muero buscándolo, que me muera. Y yo se lo leí o lo escuché en 2003 en Panamá, es Pastor Co. Él nos mandaba a orar al bosque y dice: vayan y busquen a Dios, y si tienen que morirse en el bosque buscando a Dios, que se mueran allá, pero lo están buscando a Él. Que nuestra búsqueda de Dios sea tan incansable día a día, que la gente y tú y yo podamos tener experiencias extraordinarias, así como en el principio con Dios, donde uno no callaba, no cerraba su boca para proclamar las buenas nuevas de salvación a los demás, donde uno vivía con excelencia para el Señor, donde uno amaba al prójimo, donde uno no se dejaba contaminar de lo que el otro dijera, sino vivía conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien ha sido bendecido esta mañana? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Colócate sobre tus pies, hermano, por favor. Así que Dios está haciendo cosa nueva. Dile a la persona a tu lado, dile: Dios está haciendo cosa nueva con tu vida y con la mía. Gloria a Dios. Aquí Dios está con nosotros, hermano. Señor, nosotros estamos aquí con la disposición de que tú sigas trabajando en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos unirnos donde tú estás trabajando, no donde nosotros creemos que debemos de trabajar. Que nosotros vivamos una vida de santidad. Somos real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por ti, Dios. Debemos de vivir para ti, Señor. Que vivir para ti sea lo mejor de lo mejor. Mis ojos reflejan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver de mí. Llenas mi vida, llevas mi